Bueno, pues vamos a tener un momentito de estudio, de reflexión, para conocer este documento que nos envía el Papa. Ese documento tiene por título Patris Corde. Es el título es la manera como comienza en latín. Ustedes saben que esos son la manera como se les pone nombre a los documentos en la Iglesia. Patris Corde significa con el corazón de Padre, porque así comienza esta carta apostólica. Con corazón de Padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Pues como parte de nuestro triduo en honor a San José, hoy vamos a conocer y a profundizar en algunos elementos de esta carta apostólica. Carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco sobre el año, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Lo pueden ver hasta el final, está firmada el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada, del año 2020, el diciembre pasado, y el Papa decretó y nos invita a vivir el año de San José. El año de San José todavía lo estamos viviendo. ¿Cuándo se va a tener este año de San José? Del 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021. O sea, todavía estamos viviendo el año de San José. Pero tal vez para muchos ha pasado desconocido, desapercibido. ¿Para qué quiso el Papa que tuviéramos un año de San José? Hay 2 razones principales, y así nos la señala en esta carta apostólica. La primera de ellas es dar gracias por los 150 años, como su nombre lo indica, de la declaración de San José como patrono universal de la Iglesia. Fue en 1870, el 8 de diciembre de 1870, cuando se declaró que San José es el patrono universal de la Iglesia. Por lo tanto, el año pasado, en diciembre, se celebraron 150 años de esa declaración. El Papa Francisco quiere que la Iglesia dé gracias por la intercesión, por la protección de San José. Tradicionalmente dice el Papa que San José protege a la Iglesia al interno. Cuando hay algún problema, cuando hay alguna dificultad, la Iglesia acude a Dios, pide la intercesión de San José y también pide la intercesión de San Miguel Arcángel hacia los enemigos de fuera, contra el mal. Pero de alguna manera San José protege a la Iglesia porque es el patrono universal de la Iglesia. También tiene otras advocaciones, es el patrono de las familias. Mañana comienza un nuevo año, el año de las familias o el año de la familia. Y esa fue una idea nueva del Papa Francisco, porque se empalman el año de San José y el año de la familia. Mañana, día de San José, comienza el año de la familia en la Iglesia y todavía no termina el año de San José, pero esa también es una idea importante, la finalidad de no olvidarnos de San José, pero sí de celebrar también el año de la familia. Y para ello se nos invitará a recordar la Amoris Laetitia. Amoris Laetitia es una exhortación apostólica postsinodal que nos ofrece el Papa sobre el amor en la familia y se nos invita a recordarla. Tenemos 5 años ya con Amoris Laetitia y mañana comienza el año de la familia con una invitación para redescubrir el valor de la familia, claro, a la luz de San José. Por eso se empalman esos años y el año de San José terminará en diciembre, el 8 de diciembre. En cambio, el año de la familia seguirá hasta junio del año que viene, cuando se tenga el encuentro mundial
de las familias. Por lo tanto, la Iglesia Católica, por voz del Papa, se nos invita a redescubrir a San José, pero también a redescubrir la familia. Hay otra motivación que ustedes la van a descubrir para esta carta y este año del San José, fue la pandemia también. El Papa en marzo del año pasado envió una homilía, el 27 de marzo del 2020, sobre las enseñanzas que nos dejan la pandemia. En aquel tiempo, en aquellos meses, la pandemia de alguna manera pues estaba recién declarada y había una situación, ustedes recordarán, hasta cierto punto muy diferente de la actual, una total cerrazón, un peligro muy grande. Se estaba de alguna manera pues abriendo este horizonte nefasto de la pandemia, y el Papa hizo unas reflexiones muy bonitas sobre la pandemia en ese discurso, en esa homilía del 27 de marzo del 2020. Y una de esas enseñanzas es el papel de los santos o de las personas que no son protagonistas, pero que sin embargo, aparentemente no son protagonistas, pero sin embargo tienen un papel importante. Él señalaba y sigue destacando en otros momentos el papel, por ejemplo, de los médicos, de los enfermeros, incluso del personal de salud, de limpieza en los hospitales. A lo mejor nadie habla de ellos, pero están ahí, incluso de los que surtían en aquel tiempo. No, nadie podía andar en la calle, solamente, y sobre todo allá en Europa, los que surtían, ¿verdad?, el alimento. El Papa destaca el papel de las personas que están de alguna manera en segundo plano, pero que son igualmente importantes. Desde luego, el primero de ellos es San José. No es el protagonista, sin embargo, tiene un papel muy importante, muy necesario. La finalidad, el objetivo, lo van a encontrar ustedes, el Papa lo dice claramente hacia el final del documento. Me voy a permitir hacer alguna referencia porque ya lo tienen muchos de ustedes en sus manos. En la página 13 viene casi en el antepenúltimo párrafo el objetivo de esta carta. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que se persigue? Página 13 dice, después de los asteriscos que están ahí en la media página, el segundo párrafo dice: el objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución. ¿Cuál es el objetivo de esta carta apostólica y por lo tanto del año de San José? ¿Cuál es entonces? Que amemos a San José, lo amemos más. Ya el Papa dice que la Iglesia lo ama, lo respeta, lo venera. Tan es así que hay muchos templos en su honor, pero también muchos santos. Ahí recordábamos a Santa Teresa y a otros santos que han descubierto en San José el intercesor. Por lo tanto, el objetivo de esta carta apostólica y de todo el año es que crezcamos en el amor a San José. ¿Tú amas a San José? ¿Lo descubres? ¿Lo tienes presente en tu vida? A lo mejor muchos sí, a lo mejor otros no. Pues está ahí la invitación. Y en segundo lugar, pedir su intercesión. Hoy más que nunca por las familias, por el mundo del trabajo, por los seminarios, cuántas realidades que de alguna manera se le encomiendan a San José y que hoy más que nunca debemos de seguir redescubriendo, debemos de seguir pidiendo. ¿Qué es lo que nos ofrece? Claro, no va a ser un estudio pormenorizado de esta carta, pero sí los invito para que veamos algunos de los elementos que nos ofrece esta carta. La primera sección, podríamos decir que es parte de la introducción, estoy en la página 1, nos presenta el elemento bíblico, cómo aparece San José en la Escritura. Y
podríamos decir que si ustedes leen esos párrafos, el 3, toda la página 1, siempre es en relación con Jesús. Porque claro, San José está en relación con Jesús y nos habla de la presencia de Jesús desde la anunciación, desde el nacimiento, la epifanía, la imposición del nombre, la presentación de Jesús en el templo, la huida a Egipto, el regreso de Egipto, la pérdida del niño Jesús, su entrega, su hallazgo en el templo. O sea, podríamos decir que siempre San José nos hace referencia a Jesús. San José nos lleva a Jesús, nos presenta a Jesús, nos trae a Jesús. Esos primeros párrafos pues son los escuetos elementos que aparecen en la Biblia sobre San José. Ahí tampoco es un protagonista, no hay grandes tratados sobre San José, hay referencias y casi marginales, pero siempre San José está presente en toda la vida de Jesús, particularmente en sus primeros momentos. En la página 2, ustedes podrán ver en el segundo párrafo lo que es el magisterio. Primero vimos la Biblia, o nos dio lo que es la Biblia, ahora nos ofrece el magisterio. Y dice que después de la Virgen María, y obviamente de San José y el misterio trinitario, después de Dios, después de la Virgen, viene San José. Y todos los papas han hecho referencia y nos han explicado a San José, cuál es su papel, su función en la Iglesia y en el mundo. Se nos ha presentado a San José. Y aquí se nos señala lo que acabamos de explicar, por qué este año de San José. A ver si hacemos entonces un resumen. ¿Cuándo comenzó el año de San José? ¿De qué año? ¿Y cuándo termina? ¿Cuál es la finalidad del año de San José? Bueno, es el objetivo de la carta y del año, aumentar el amor a San José y pedir su intercesión. ¿Cuál es el contexto del año de San José? Son dos fundamentalmente: los 150 años de su declaración como patrono universal de la Iglesia, y segundo, ¿cuál es? Lo que dijimos de la pandemia, destacar el papel de San José y de muchas otras personas que no son protagonistas, pero que están ahí y que tienen un papel importante no solo en la pandemia, sino en la familia, en el trabajo, personas que a lo mejor son comunes, pero que a veces no valoramos, no descubrimos su papel. Bueno, esa es entonces la introducción. El Papa va a desarrollar 7 temas o 7 aspectos de reflexión de San José. Ustedes los van a poder ver ahí, están numerados a partir de la página 3. Hoy no los vamos a poder estudiar todos, vamos a detenernos solamente en los 3 primeros, ¿les parece? Para que se quede de tarea los otros 4, y mañana los puedan explicar ustedes. Bueno, los primeros 3, primero nos dice que José como Padre amado, y este es un primer tema de reflexión. Recuerden que el Papa nos quiere dar en esta exhortación, en esta carta apostólica, sus reflexiones sobre San José. Esas reflexiones son 7 reflexiones como temas generales. La primera de estas reflexiones es San José como Padre amado, y es la reflexión que ya se nos hacía referencia ayer sobre la paternidad, hoy tan necesaria, pero a veces tan tergiversada. ¿Qué entendemos por la paternidad? ¿Qué significa ser padre? ¿Qué significa ser madre? Hoy a lo mejor para muchos, pues el ser padres es una opción. A lo mejor algunos lo ponen como un estorbo y no quieren tener hijos, ¿verdad? Porque quieren tener su libertad, porque quieren tener todo para ellos. Una visión muy egoísta, una visión muy egocéntrica. Otros piensan que los hijos son un derecho. Tenemos derecho a los hijos.
El Catecismo de la Iglesia, yo les recomiendo que pues recordemos y reflexionemos sobre lo que se llaman los derechos y deberes de los padres. Cuando habla del cuarto mandamiento, el Catecismo de la Iglesia Católica explica cuál es la función, la tarea de ser padre. Y ser padre, dice ahí, no es solo dar la vida. Ser padre significa acompañar. Ser padre significa además, especialmente cuando sus hijos están pequeños, también guiar y acompañar en la fe. Los papás tienen unos derechos muy importantes, como son la educación. A veces los papás delegan todo, ¿verdad? En la escuela, delegan todo en la sociedad y de alguna manera se despreocupan. La primera tarea, la primera responsabilidad es de los papás. Qué importante entonces, qué gran dignidad ser padre, ser madre. Pero ¿qué significó eso en San José? Yo les invito para que reflexionen el segundo párrafo de la página 3, cuando el Papa cita un párrafo del Papa San Pablo VI y señala qué significó para San José ser padre. Y dice, San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo. Eso significa ser padre. Eso significa ser madre, no solamente dar la vida en el momento del parto o en la concepción. Ser padre, ser madre significa dar la vida y dar la vida continuamente, cada día, no solamente al recibir al hijo, sino al acompañarlo, al guiarlo también en la fe. Les recomiendo los números 2221 del Catecismo de la Iglesia Católica y siguientes, donde van a descubrir cuál es la tarea del padre, de la madre, en el hogar, en la familia, especialmente, repito, cuando los hijos son pequeños. Es muy importante el papel de un padre. Y tristemente hoy, ¿cuántos problemas por la ausencia de padre? Y a lo mejor algunos comprenden su ser padres como abastecer, llevar, como se dice comúnmente, llevar el gasto, nada más. La labor de un padre no es solamente ese. La labor de una madre no es solamente llevarlo a la escuela o ponerlo a estudiar. La labor de un padre, de una madre, es dar su vida, acompañar, formar, guiar. San José la vivió plenamente y nos recuerda el Papa San Pablo VI, y ahora retomándolo, el Papa Francisco, que esa ha sido la tarea, la misión, para hacer de la Sagrada Familia un don total de sí mismo, de San José, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Con eso se dignifica la entrega en la casa, en el hogar. A veces se piensa, pues el hogar es de segunda categoría. A veces se piensa que una mujer se va a desarrollar solamente si llega a ser directora de una empresa, si llega a ser, no sé, manager o directora de tal o cual lugar. La misión de un hombre y de una mujer que son padre o madre comienza en el hogar y esa es su primera misión. ¿Por qué? Porque es formar una persona, porque es guiar a una persona que será el fundamento de un hogar, de una mejor sociedad. Desde luego no estamos en contra del desarrollo profesional de la mujer, claro que no, al contrario, pero también desde la dignificación de su misión como padre y como madre desde el hogar. Esta reflexión del Papa nos invita a descubrir la paternidad y cómo también la Iglesia así lo reconoce. Ya decíamos que le ha formado
pues templos y así lo invoca y le tiene confianza. Bueno, y San José une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es una primera reflexión del Papa Francisco, la paternidad. Por lo tanto, se nos invita a redescubrir, a valorar la paternidad, la maternidad y a desarrollarla de una manera plena, de una manera total. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema. Porque tenemos la segunda reflexión, tenemos que avanzar en la página 4, una segunda reflexión del Papa Francisco, además del Padre amado, ahora es el Padre en la ternura, Padre en la ternura. Recuerden que el Papa Francisco retoma, o ya había hablado de la ternura, por ejemplo en el Evangelii Gaudium, en el número 88, y en el número 288, habla de la revolución de la ternura, habla de la necesidad de la relación interpersonal. Hoy estamos en un mundo frío, que a lo mejor la manera en cómo se relaciona para muchas personas, ¿qué es? El celular, la pantalla, y no es porque esté mal, pero falta a veces el contacto, y eso es la ternura. En la Biblia se manejan dos conceptos que dicen mucho. El concepto de regem significa útero, significa las entrañas, y es como se manifiesta el amor que regenera, que cambia, que transforma. Por eso en la Biblia la conversión es como volver al útero y reformarte y volver a nacer. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice que hay que volver a nacer. Nicodemo no entiende, ¿cómo voy a volver a nacer siendo ya viejo? Es que necesitas volver al útero y renovarte y volver a nacer como una nueva criatura. Y el amor no es un concepto. El amor integra a la persona en su totalidad, en sus ideas, en sus sentimientos, en sus proyectos. Hoy reducimos el amor a muchas cosas. Y nos habla también en la Biblia de Rajamim. Rajamim son las entrañas. Cuando dice que alguien ama es porque se le mueven las entrañas, porque toda la persona queda conmovida. A veces tenemos un amor frío, un amor muy intelectual. El Papa dice que hemos de recuperar la ternura, y esa ternura la vivió San José. Jesús aprendió la ternura del amor de Dios a través de la ternura de San José, su padre adoptivo, y ahí descubrió el amor de Dios. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cómo descubres tú el amor de Dios? ¿Conoces el amor de Dios? Para ti, ¿cómo es el amor de Dios? Qué bueno que para muchos, por ejemplo, a través de tus padres, de tu mamá o de alguna otra persona, has conocido el amor de Dios, la ternura, la cercanía del amor de Dios. Algunos no. Una persona me decía, no diga que Dios es Padre. ¿Por qué? Porque tiene una idea negativa de su Padre. Tristemente así es. San José manifestó la ternura del amor de Dios al Hijo amado del Padre. Pero esa ternura es importante. Debemos de aprender a descubrir la ternura. Pero la ternura, y también el Papa subraya mucho la debilidad. Y dice, y eso los invito a reflexionarlo, en la página 4, dice que habla de la debilidad. Dios se vale también de la debilidad, incluso de nuestra debilidad. A veces somos muy perfeccionistas o muy narcisistas, pensamos y queremos que todo salga perfectísimo. Pues dice el Papa, Dios se vale a veces de tu debilidad, de tu fragilidad. A veces buscamos un padre perfecto, una madre perfecta, unos hijos perfectos, y nos olvidamos de la ternura. La ternura no es conformismo, es amor, y es aceptar a la persona como es. Por eso dice el Papa y reflexiona mucho sobre la debilidad, sobre la fragilidad. Y la verdad, dice, es también asumir a la persona en su debilidad, en su fragilidad, y renovarla y transformarla. Esa es la revolución de la ternura, ¿verdad? Claro, repito, no es conformismo,
pero sí es el amor que asume a la persona en su totalidad. Hoy también tendríamos que preguntarnos qué tanto a veces caemos en ese perfeccionismo que hay que evitar, pero también ese conformismo que también hay que evitar. ¿Qué es entonces cuál es el camino que debemos de tomar? Dice el Papa, el camino de la ternura y de la verdad, que asume a la persona en su totalidad. Finalmente, por hoy vamos a ver el tema de Padre en la obediencia, en el número 5, en la página 5, en el número 3, la obediencia. Y nos dice que San José fue obediente y Dios se le manifestó. Nos habla de los sueños. Bueno, nos habla de la obediencia en varias perspectivas. Primero, en el Evangelio de Mateo, Dios se le reveló siempre a través de sueños. Fueron 4 sueños. Cuando le dice que no dude de María, que la acepte, que no le ha sido infiel. Cuando le dice que vaya que tome al niño y a su madre, que vive en Egipto. En las 4 ocasiones, Dios le manifestó su voluntad a través de los sueños. Y San José fue obediente a Dios. Hoy tendríamos que preguntarnos, ¿cómo descubres tú la voluntad de Dios? No tenemos que esperar a lo mejor un sueño, o a lo mejor Dios sí te manifiesta su voluntad a través de un sueño, no sabemos. Dios se vale de muchas maneras para manifestar su voluntad. Lo importante es descubrir si eres obediente o no. Y fíjense cómo esos 4 sueños fueron determinantes para salvar a Jesús, para salvar a la Santísima Virgen María. Pero además, la obediencia de San José fue una obediencia pronta. A lo mejor nosotros diríamos, y más en un sueño, a lo mejor más de alguno diría, bueno, mañana. Después, a lo mejor ni era cierto. ¿Cuántos dudarían? ¿Cuántos pospondrían esa respuesta? A lo mejor mañana ya no es posible, o incluso en una hora más. Si no sales en este momento, no vas a librar a tu familia de ese mal que le agobia. Hoy vivimos a lo mejor en una parálisis de quien no obedece, de quien no escucha, de quien no actúa en el momento en el que debe de actuar. San José fue obediente, nos dice San Mateo en el Evangelio. A través de los sueños descubrió la voluntad de Dios y la hizo, la cumplió. Por eso yo les pregunto, ¿tú cómo descubres la voluntad de Dios? Y haces la voluntad de Dios. Y la haces en el momento oportuno. Qué importante aprender de San José eso. Luego más adelante nos habla de la perspectiva de San Lucas y nos dice que la Virgen María y San José fueron obedientes a las leyes, tanto a las leyes civiles como a las leyes religiosas. Qué importante que la ley sea justa, pero que también sepamos obedecer, respetar el orden que tenemos, para que podamos entonces realizar ese proyecto de Dios. ¿Tú eres obediente a las leyes justas? ¿Eres obediente a las leyes que el Señor nos da a través de su iglesia? Así nos lo presenta, repito, en la página 6, el segundo párrafo, la obediencia de San José en el Evangelio de Lucas. Pero también encontramos en la carta a los Hebreos la obediencia que Jesús aprendió de San José. Por lo tanto, la vida, la muerte de Jesús fue una obediencia amorosa al Padre Celestial. Bueno, pues de esos 7 elementos o reflexiones que nos ofrece el Papa Francisco en esta carta apostólica, Patris Corde, hoy hemos reflexionado sobre 3, las 3 primeras que fueron: Padre amado, paternidad; segundo, la ternura; y tercero, la obediencia. Son reflexiones que nos da el Papa Francisco. Mañana escucharemos las otras 4 para llegar a ese número 7 que nos ofrece en sus reflexiones en esta carta apostólica Patris Corde. ¿Una pregunta o comentario? Si no, vamos a comenzar nuestra adoración, nuestra hora santa, en este día, pidiendo por todos los papás, por las mamás,
con su misión tan grande, para que puedan vivir en la ternura. Y comprender bien la ternura tampoco es sentimentalismo, tampoco es frialdad, es la revolución de la ternura, de la que habla el Papa Francisco, pero también la obediencia al Señor, y por eso la intercesión. Bueno, vamos a terminar con la oración que viene al final de esta carta dirigida a San José. La tienen en la página 14. Nos ponemos de pie para terminar esta reflexión saludando a San José. Decimos todos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Les agradezco y vamos ahora a comenzar nuestra hora santa. Nos disponemos para recibir a Jesús sacramentado.